Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén. Padre, Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. El tema de esta palabra que activa tu fe es escogido y respaldado por Dios. Según vemos en Primera de Samuel, en su capítulo 16, verso 12 al 13, dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea, Dios está siendo específico con el profeta Samuel y le está diciendo: unge a David, porque este es. Este es significa yo lo escogí. Él es el escogido. Antes de llegar Samuel a conocer a David, nos pudimos dar cuenta que pasaron 7 hermanos de David. Todos eran de buen parecer, robustos, con musculatura, bien fuerte. Estaban bien ejercitados y su cuerpo estaba bien definido. Pero cuando Samuel lo vio, él entendió que cada uno de ellos era el escogido de Jehová. Pero Dios no estaba fijándose de la apariencia de ellos, sino que estaba mirando sus corazones. Y al ver la actitud que Dios toma con los hermanos de David, nos damos cuenta que el corazón de los hermanos de David no estaba apto para ser seleccionado o escogido por Dios para la asignación que iba a caer sobre el joven David. David era un muchacho de unos 17 años en ese tiempo, según algunas informaciones y estudio bíblico. Nos damos cuenta de que la información que la Biblia nos suministra a nosotros nos da a entender que Dios no anda buscando edad. Dios lo que anda buscando un corazón que esté listo para caminar según el diseño del reino de Dios, que es servir. David era un servidor en casa de su padre, aunque era un joven menospreciado, era un joven rechazado por sus hermanos, rechazado aún por sus padres. A la hora de poner el pan sobre la mesa, a David no lo tomaban en cuenta para que esté presente, aunque sí le daban el sustento. Pero en el momento de compartir el pan en la mesa, ¿verdad? Estamos frente a una calle, por eso escuchan los ruidos. Al compartir el pan en la mesa, pues David estaba ausente, se encontraba en los campos, en los montes, atendiendo las ovejas de sus padres, cumpliendo con el oficio que en casa de sus padres a él le habían designado. O sea que David era un joven valiente, era un joven, aparte de ser valiente, obediente. Nos dimos cuenta que Dios anda buscando corazones que sepan obedecer a la instrucción de sus padres, de aquellos que le dan cobertura. Por esto entiendo que Dios escogió a David. Y te digo a través de esta palabra, para pasar con el evangelista Adriel, que no importa quiénes sean los que te menosprecien, a veces serán los de tu propia casa, que te van a minimizar, te van a menospreciar. Simplemente trata de mantener un corazón servidor, un corazón obediente a tus quehaceres, a tus servicios o oficios que te corresponda hacer según la asignación que tú estés ejerciendo en el momento. Vamos a dejar al evangelista Adriel para que él nos esté compartiendo la revelación que trajo concerniente a este tema. El evangelista Adriel con nosotros. Amén. El punto número 2 dice que Dios... Tienes que hablarle fuerte a esa audiencia para que se escuche. El punto número 2 dice que Dios confirma públicamente su elección. Aquí vemos en la Biblia que dice que Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Ya Dios había elegido. Pero vemos que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos son los escogidos. Pero aquí en este pasaje bíblico vemos que Dios primero escoge a David y luego lo llama. Porque Él lo escogió, Él le entregó, Él primero lo llama y luego lo escoge.
Primero lo llama y luego lo escoge. Sí. Explíqueme Él ese lo punto llamó como músico porque él tocaba el arpa y también adoraba Sí. a través del arpa. Subía la adoración que él daba a través del arpa, subía la presencia de Dios. Y por eso cuando él tocaba el arpa, el demonio que atacaba a Saúl se iba. Porque su adoración era desde el corazón una adoración verdadera. Y vemos que él primero lo escogió como adorador y como músico. Pero luego vemos que él lo escoge como rey. Él lo llama como adorador, tiene un llamado de adorador, pero luego es escogido como rey para que venza a Goliat y ser el próximo rey de Israel luego de Saúl. Con esta palabra te quiero decir que Dios te llamó con un propósito, pero Él te va a escoger como rey de esta tierra, porque dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo. Hasta aquí. Amén. Tremendo. Ese punto ahí sobre que Dios te va a escoger como rey, podemos ver que en el libro de Apocalipsis dice que nosotros cuando venimos a los pies del Señor, que recibimos el llamado de Dios, que aceptamos, aleluya, servirle a Dios, vemos que las Sagradas Escrituras nos constituyen reyes y en sacerdotes, según pudimos visualizar, ¿verdad? Según algunos puntos que hay que resaltar también ahí, vemos que la unción trae el respaldo del Espíritu Santo. Y dice aquí, es lo que dice aquí, la unción trae el respaldo del Espíritu Santo y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. No es lo mismo a que Dios te escoja, a que tú te ponga a hacer algo que Dios todavía no te ha seleccionado para hacer ese algo. Cuando Dios te escoge y te derrama su aceite de la unción, o sea que te unge para consagrarte, para santificarte, para apartarte, para consagrarte para Él, es para poner en ti un sello de que el cielo tiene que respaldarte en todo lo que tú hagas dentro del marco de la voluntad de Dios. Vemos que desde que Samuel derramó el aceite de la unción sobre David, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David, dando a entender que todo aquel que es escogido por Dios, ungido por Dios, ¿verdad? Esa persona cuentan con el masivo respaldo de Dios. Por eso es importante que nos dejemos ungir del Espíritu Santo. Cuando Cristo vino a este mundo para compartir el Evangelio, la buena nueva de salvación, Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buena nueva. Oye esto, cuando el Espíritu Santo viene sobre un ser, sobre un hombre, sobre una mujer de Dios con propósito, con llamado, con legado de parte de Dios, es para que las buenas noticias del cielo resalten sobre los corazones que escuchen la palabra o la predicación de ese hombre o esa mujer ungida. Nos damos cuenta que donde quiera que David se movía, ya el Espíritu Santo le estaba respaldando, ya el Espíritu Santo estaba con él y ya la gracia de Dios comenzaba a vislumbrar por encima de su físico. Por eso, de repente, el propósito de Dios se activó en David. Ya David no caminaba según su fuerza, David operaba según el poder del Espíritu Santo. Donde leímos en el punto número 3 es que cuando Dios unge a un hombre o una mujer, el respaldo del Espíritu Santo está con ese hombre, esa mujer. Lo vemos cuando David recibió una encomienda de sus padres de ir a ver cómo estaban sus hermanos en el campamento, en el campo de guerra ya con Saúl. Dice que David fue a ver cómo estaban sus hermanos y cuando él llegó a aquel lugar, ¿qué pasó, hermano Adriel, cuando David llegó a aquel lugar? ¿Qué aconteció? Explíqueme ese punto ahí. Cuando él llegó donde estaban sus hermanos, a ver cómo ellos estaban, a llevar la comida, el pan, el queso, el vino, ¿qué pasó? Aquí vemos que David fue ungido y el Espíritu Santo desde aquel día lo respaldaba donde quiera que él iba. Entonces, aquí vemos que él fue a llevarle comida a sus hermanos. Llevarle comida a sus hermanos, claro que sí. Pero vemos que él toma 5 piedras y la echa en la bolsa y él está dispuesto a pelear con el gigante Goliat. Pero, aunque sus hermanos son más robustos, son más fuertes, son más grandes, no tienen el mismo valor y no tienen el mismo respaldo que tiene David en ese momento.
Aunque después de ese momento David siempre ha tenido el Espíritu Santo. Y vemos que ellos tenían miedo de luchar con ese gigante, pero vemos que David estaba dispuesto a luchar con ese gigante porque ya tenía el Espíritu Santo. Él no tenía miedo porque David era el más valiente, sino porque tenía el Espíritu Santo que le daba ese valor para él luchar contra ese gigante. Y vemos que David luchó contra ese gigante y venció la batalla. Y lo mismo que el gigante le dijo a David, eso mismo él le dijo, y así mismo fue hecho. Cuando el gigante le dijo que lo iba a matar, le iba a entregar a las aves del cielo y a la bestia del campo, con esa misma palabra, David le refutó para atrás y con esa misma palabra lo venció y le cortó la cabeza. O sea que ahí hubo decreto contra decreto. Y nos dimos cuenta de que la palabra de un ungido tiene más efecto, más poder y más validez en el mundo espiritual que la palabra de una persona, que un incircunciso, porque él llamó al gigante incircunciso. Y la misma palabra que el enemigo soltó sobre David, David la tomó y la revocó contra su enemigo, dando a entender que la palabra vienen siendo armas, una espada, la misma espada que usó el enemigo contra David, esa misma espada que la palabra la usó David contra el enemigo. Y nos damos cuenta que al David ser ungido, nos damos cuenta que los ungidos son ungidos para suplir una necesidad dentro del pueblo de Dios cuando esa necesidad se haga presente. En ese momento hacía falta un ungido que tenga el valor y el respaldo de Dios para enfrentar a ese enemigo tan fuerte y tan feroz y tan diestro en la batalla que estaba desafiando al ejército de Israel. Hacía falta un escogido, alguien que haya sido ungido por Dios, apartado, tomado por Dios, para ser usado en un momento determinado que el pueblo necesite ser rescatado o ser auxiliado de alguna presión que ellos no puedan enfrentar. Y entonces ahí mismo aparece un joven que fue ungido delante de su familia, que el Espíritu Santo el mismo día que lo ungieron vino sobre él, que no conoce lo que está pasando, pero está escuchando el desafío que hay en el campamento. Nos dimos cuenta que no todo el mundo está listo para enfrentar el desafío de los enemigos. No todo el mundo está listo para desafiar el desafío de la tiniebla. Solamente los ungidos van a aceptar el reto, lo van a enfrentar hasta destruir a quien el desafío. Porque todos los que estaban allí eran soldados de guerra. Todos fueron entrenados con espada, con arco, con flecha, con escudo, con lanza, con honda. Pero no todos estaban ungidos. No todos tenían el Espíritu Santo respaldándolo. Pero apareció un joven, un muchacho así como usted, hermano Adriel, que tenía el Espíritu Santo en medio de un campamento atemorizado, turbado, aterrorizado por un gigante incircunciso. Que así fue que el ungido le llamó. Los ungidos, cuando ven a los gigantes fuertes y desafiantes y que son terroristas, lo miran a la cara y le dicen incircunciso. ¿Cómo te levantas contra el ejército del Dios Israel? Él no está hablando por su palabra, está hablando por la unción que cayó sobre él el día que el Espíritu Santo lo reconoció como ungido. Por eso tenemos que ver quién es ungido y quién no. ¿Cómo nos damos cuenta quién es ungido según el escenario que podemos ver con David, el pueblo de Israel y el gigante? ¿Cómo nos damos cuenta quién es ungido y quién no es ungido? ¿Cómo nos damos cuenta? En que los que no son ungidos, cuando llega la presión, cuando llega la amenaza, cuando llega el ataque del enemigo, los que no son ungidos se esconden, sienten miedo. Los que no son ungidos, y hay personas que han sido ungidas, pero no han querido reconocer la posición de ungido que Dios lo ha puesto, porque Saúl estaba ungido, pero Saúl tenía miedo. ¿Por qué Saúl tenía miedo? Porque Saúl, aunque fue ungido, después de ser ungido, desobedeció a Dios. El ungido que desobedece a Dios pierde la unción que lo va a guiar. La Biblia dice en Primera de Juan que la unción es quien nos enseña qué debemos hacer, por cuanto Saúl descuidó la unción que un día le derramaron a través del profeta Samuel, perdió lo que es el camino a la valentía y lo que es el conocimiento de las estrategias de guerra para vencer
al adversario o al enemigo de su pueblo. Por eso Saúl no se atrevía a enfrentar a aquel gigante llamado Goliat. Pero David andaba en obediencia. Viene en obediencia desde la casa de sus padres. Cumplió con su asignación cuidando ovejas. Cuando venía un oso y venía un león, dice David confesándole a Saúl que él mataba al oso y mataba al león, porque el muchacho tenía algo poderoso, y es el nivel de la obediencia. Toda persona que es obediente cuenta con el respaldo del cielo, porque el cielo está constituido por obediencia y servicio. Y David hacía esto, obedecía y brindaba servicio. O sea, cuando somos ungidos, no hay miedo. Si estamos en obediencia, tenemos que ser ungidos pero obedientes. Hay muchos ungidos por ahí que son desobedientes, son rebeldes, no se someten. Pero cuando somos ungidos y obedientes, no importa el tamaño del gigante, declaramos la palabra y la palabra tendrá cumplimiento en contra de ese gigante. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasó después que David enfrentó al gigante por palabra, por decreto de palabra? ¿Qué pasó? Si nos fijamos aquí, hay un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto? Cuénteme. Que es con autoridad. Que antes de la cosa pasar en el mundo físico, primero pasan en el mundo espiritual. Dios mío. Se lo puede explicar con Daniel. Cuando Daniel oró y la petición de Daniel fue contestada, había una guerra en el mundo espiritual con el príncipe de Persia que se había levantado, pero también había una guerra en el mundo físico porque el rey declaró un decreto que el que adorara a otro Dios sería echado en el foso de los leones. Pero ya había una guerra en el mundo espiritual. Y luego que esa guerra está en el mundo espiritual, pasa en el mundo físico. Si la petición de Daniel no fuera contestada, ese decreto el rey no lo hubiera declarado. ¿Por qué? La oración de Daniel tenía un poder sobrenatural, que el príncipe de Persia sabía el poder y el valor que tenía esa palabra cuando fuera contestada a Daniel. Pero ahora también vemos que aquí lo puedo explicar también con este pasaje de David, que antes de la cosa pasar en el mundo físico, pasa en el mundo espiritual. Antes de David tener esa guerra contra el gigante Goliat, siempre él se mantenía en comunión tocando el arpa. Pero también había una guerra en sus hermanos, que lo tenían al menos. Lo tenían como si no existiera. Nada más lo tenían como el pastor de ovejas y lo tenían a un lado. Pero David, por su humildad, aunque ellos lo tenían al menos, que lo tenían que era menor que todos ellos, que era como el que no existiera el que no existe entre todos ellos, David hacía lo que ellos no hacían. David marcaba la diferencia. ¿Por qué? Él quería tener ese punto muy importante. David marcaba la diferencia entre sus hermanos. Porque él sabía lo que era tener una relación con Dios. Él sabía lo que era tener una relación con el Espíritu Santo. Y vemos que luego que David fue ungido por Samuel, vemos que desde ese día en adelante el Espíritu Santo no se apartó de él. Sobrenatural. También podemos ver que cuando Dios te unge, aleluya, Él mismo lo confirma delante de otros. Cuando Dios te unge, Él mismo lo confirma delante de otros. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Él llegó delante de sus hermanos, uno de sus hermanos, dice la historia, que se levantó contra David y dijo que David es de corazón perverso. Y comenzó a atacar a David. Porque los ungidos siempre serán atacados. Una señal de que cuando tú en verdad fuiste ungido, escogido, apartado, consagrado, santificado para Dios, conforme a un propósito que Dios tiene contigo y una asignación en esta tierra, cuando Dios te unja, se te van a levantar. Van a declarar sobre ti lo que tú no eres. Porque David no tenía un corazón perverso. Dice que David fue escogido conforme al corazón de Dios. No es que David tenía el corazón conforme de Dios, sino más bien que Dios escogió a David conforme a su voluntad. Eso es lo que quiere decir el texto. Dios escogió a David conforme a la voluntad de Dios para el propósito y el fin por el cual David nació y fue diseñado en este mundo terráqueo. Por esa razón es que nosotros podemos ver que cuando Dios te unge, juntamente con ese ungimiento,
aleluya, está el respaldo de Dios. Está el respaldo de Dios. Gloria al Señor. Cuando Dios te unge, te da la capacidad para cumplir tu propósito. Dios no te unge por ungirte. No es solamente que el aceite cayó sobre ti. Cuando Dios te unge, también junto con ese ungimiento, con esa unción, viene lo que es la capacidad de tú ministrar en la asignación por la cual fuiste ungido. O sea, yo siento que ahora mismo está saliendo una palabra que está activando tu fe. El Espíritu Santo ya te ungió. Y muchas veces nosotros, cuando el Espíritu Santo nos unge, nos sentimos incapaz de cumplir con la asignación que Dios declaró a nuestro espíritu o a nuestra vida. O sea que si ya Dios te ungió, la capacidad tú la tienes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Accionar en fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que pasó con David. David fue ungido y él se sintió con la capacidad de vencer al gigante que estaba contrarrestando al pueblo entero de Israel. Y no había un valiente que se levante contra este gigante. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios te unge, también te da la capacidad para cumplir con tu asignación. ¿Cuál es la asignación de David? Libertar al pueblo y guiarlo a la victoria en el tiempo de guerra. Enfocarlo en Dios. El liderazgo de los hombres y mujeres de Dios ungidos por Dios no es para que enfoquen al pueblo en su persona directamente. Cuando Dios une a un hombre, a una mujer, a un jovencito, lo une para que ese hombre, esa mujer o ese joven o esa jovencita enfoque al pueblo, enfoque a los que le rodean, no en ellos mismos, en su persona directa, sino que lo enfoquemos a la persona del Dios eterno. Por eso Dios permite que David llegue al campamento, escuche el desafío del paladín, del gigante de Goliat, y David diga: ¿qué darán al que venciere sin circunciso? Y consulte a Saúl: yo voy a ir a la batalla y voy a enfrentar al circunciso y yo lo voy a vencer. No, que era un muchacho, dice Saúl, y Goliat desde su juventud está entrenado como guerrero. Tú no eres guerrero, está diciendo David. Pero David le dice: Jehová entregaba en mi mano oso y león y yo lo mataba. Y si agarraba un cordero, yo mismo con mi mano se lo sacaba de la boca. Yo iré y lo venceré, porque así como Jehová me entregó al oso y al león, me entregará a ese gigante o a ese filisteo. Dando a entender que como David estaba ungido, en ese momento le estaba revelando a Saúl que él también tenía la capacidad de ministrar la unción que él tenía o recibió por medio del aceite de la unción para vencer a ese gigante por medio de la unción. Todo lo que David tocaba de ahí en adelante, después que Dios lo ungió a través del profeta Samuel. Escucha esto, una palabra que activa tu fe. Esta palabra te va a activar. Todo lo que David tocaba, después que fue ungido, todo lo que él tocaba era ungido. Quedaba secuestrado o secuestrada por la unción que David portaba. Por eso cuando David tomó la piedra, las 5 piedras del río que lo mencionó al principio, evangelista Adriel, esas 5 piedras inmediatamente David la toma, quedan envueltas por la unción que está en David. La unción de gobierno, la unción de reino, la unción de imperio, la unción de soberanía. La piedra están revelando gobierno y poder en la mano de David. Cuando David toma la piedra y la mete en la onda, que se la lanza al gigante, ya no son piedras comunes, no, son piedra ungida y lanzada por un ungido que dice que desde el día que fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre él. La piedra no iba sola, la piedra iba invertida por el poder del Espíritu Santo. Lo que golpeó fuerte al gigante no fue la piedra, fue el poder que estaba invertido en esa piedra del Espíritu de Dios. Por eso podemos ver que con esa pequeña piedra David derribó un grande gigante. Pero el poder no estaba en la piedra. El poder estaba en lo que estaba en David, que era el Espíritu de Jehová, desde el día que fue ungido. Eso mismo pasó con Sansón. Venció a 1000 filisteos. Pero no fue por Sansón o por la quijada de asno que Sansón venció a los 1000 filisteos. Fue por el poder del Espíritu de Dios que estaba en Sansón. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que un ungido, un hombre, una mujer, un jovencito en ministerio, de llamado, de propósito, ungido por Dios, es un hombre, una mujer, un joven que está lleno y revestido del poder del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que tener cuenta
cuando vayamos a lanzar la palabra. ¿Por qué? La palabra de un ungido cobra vida en el mundo espiritual, sea para bien o sea para mal, o sea para mal. Porque en nuestra boca hay poder de la vida y está el poder de la muerte. Y los ungidos no están para matar, están para resucitar lo que estaba muerto, restaurar lo que está destruido y sanar lo que está enfermo. Algo demasiado extraordinario. Por eso tenemos que reconocer, aleluya, lo que dice el tema, ¿verdad? El tema dice, ungido y respaldado por Dios. Cuando somos ungidos, somos respaldados por Dios. Dios puede llamarte de donde nadie te ve. David, nadie lo veía. ¿Y qué pasó con David? Desde donde nadie lo veía, ¿qué hizo Dios? Lo tomó, lo apartó y lo envió, ¿verdad? Entonces, quizá ahora mismo nadie toma en cuenta quizá esa persona que está viendo el video, a ti que está viendo el video. Quizá nadie te toma en cuenta en los programas de la iglesia, en tu familia, en la escuela, en algunas actividades que haya, en el coro, en los amigos, quizá no te toman en cuenta. Nadie te está viendo, pero tengo para decirte lo que pasó con David. Nadie estaba viendo a David, pero los ojos de Dios estaban sobre David. La señal del cielo apuntaba hacia David, aunque nadie le estaba prestando atención a David. ¿Qué le parece, hermano? Excelente. ¿Tiene algo más que aportar? Sí, para concluir, volviendo al tema de cómo darnos cuenta de que una persona es escogido o que está ungido, también nos fijamos aquí que la palabra de un ungido y la palabra de un ungido tiene más validez en el mundo espiritual, tiene más peso y tiene más validez y tiene más peso en el mundo espiritual que la palabra de una persona que no está ungida. Como vimos aquí, que la misma palabra que Goliat le dijo a David, David se la declaró para atrás. Y esa palabra que David le declaró, que fue la misma que Goliat le dijo, tuvo más peso en la boca de David que en la boca de Goliat. También no podemos ir en la Biblia cuando vemos que se muere el niño. Ahí estoy hablando de Eliseo, que Eliseo manda a Giesi que ponga el báculo sobre el niño y que va a resucitar, y vemos que no resucita. Pero cuando va Eliseo, el niño resucita porque la unción y la palabra que Eliseo iba a declarar tenía más peso que la palabra que Giesi iba a declarar sobre ese niño para que resucitara. Sobrenatural. Conclusión. Palabra que activa tu fe. Escucha el final de esta palabra. Dios sigue llamando a personas hoy. No importa tu posición, lo importante es tu corazón. Si Dios te escoge, Él te unge y te respalda. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, si Dios te habló en sueño o te habló en visión de qué Él va a hacer contigo y te lo mostró a través de un enviado, de un profeta, de un predicador, de un líder, de un ministro, de un siervo común. Dios te unge y te respalda. Solamente sé paciente al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, Él es el juez más justo que existe en el universo. Cuando tu tiempo o tu turno llega, no hay nadie sobre la faz de la tierra que detenga la manifestación del tiempo o el cairo de Dios en la vida de un ungido. Solamente mantente esperando en la plataforma de la esperanza y la fe en Cristo Jesús. No te rinda, no te detenga, sigue hacia adelante en el Señor Jesucristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y recuerda, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Haga una oración, hermano Adriel, por esa audiencia, por los que van a ver este video, lo van a compartir y se van a suscribir a nuestro canal para que Dios les salga al encuentro, les revele su propósito, lo unja y lo siga respaldando. Hermano Adriel, con oración. Amén. Padre Dios Todopoderoso,
Aleluya. Estamos aquí ante tu presencia. Sí, Señor. Y es orando Si hay por alguien enfermo, esa persona, Espíritu Santo, que aleluya. van a escuchar esta palabra de parte tuya que va a ser respaldada por tu presencia. Sí, Dios. Que esta palabra tenga peso, Espíritu Santo, en la vida de la persona que lo van a escuchar. Que esta palabra entre como una flecha de fuego en cada corazón de la persona que va a escuchar esta palabra. Que tú actives el fuego del don de Dios que está en cada persona que va a escuchar la palabra que tú has declarado sobre su vida. Aleluya. Espíritu Santo, y que ellos siempre recuerden que tú vas a mandar a su profeta y le vas a decir, profeta, levántate y úngelo, porque este es el que yo he cogido con propósito, que he declarado un llamado en su vida para que lo ejerza. Y ese llamado no solo va a ser un llamado, sino que también va a dar fruto al 30 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Y recuerda que este es tu canal, Palabra que Activa tu Fe.